Continuando con lo que es la unidad 4 relacionada con metodologías ágiles, vamos en este momento a hablar acerca de el manifiesto ágil. Este es un documento que digamos que guía, que establece lo que son las características, los parámetros relacionados con las diversas metodologías ágiles, el cual sirvió para unificar los criterios pertinentes. Mediante este tipo de estrategias a las que llamamos ágiles, las personas relacionadas con el desarrollo de software están descubriendo o han ido descubriendo mejores formas de construir programas, tanto a través de su propia experiencia como desarrolladores, como a través de la ayuda brindada por terceros. Dicho enfoque permite que aprendamos a valorar ciertos factores fundamentales. Fíjense que según este manifiesto ágil, vamos a valorar en primer lugar lo que es los individuos e interacciones. Es decir, esto tiene que ver con la parte de comunicación, con la parte de las personas. Y esto lo vamos a valorar por encima de lo que son los procesos y herramientas. Es decir, por encima de lo que son los estándares y normas preestablecidos. Si tenemos que hacer cualquier cambio, cualquier modificación para poder alcanzar esa satisfacción del cliente, no nos vamos a detener porque la norma diga que no, sino que vamos a procurar la mejor manera de implementarlo sin perjudicar el desarrollo, pero tampoco digamos que limitándonos por dichas normas existentes. En segundo lugar, va a valorar más, eh, va a valorar más lo que sería el software funcionando. Es decir, la entrega de valor al cliente, la entrega de algo que el cliente pueda utilizar, pueda ver que estamos realmente avanzando sobre lo que es la documentación extensa. En este caso, vean que los prototipos tendrían mayor prioridad que lo que serían los manuales correspondientes, aunque tampoco esto significa que vamos a omitir por completo dichos elementos, porque como ya sabemos, también son de gran importancia para consulta futura del cliente o de las personas que vayan a estar encargadas del mantenimiento del sistema. Luego de esto dice que valoran la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. No es que no importe el contrato, el documento que se va a hacer, sino que ese documento debería tener un carácter más flexible. Deberíamos poder, en caso de que se necesite cualquier ajuste, tratarlo con el cliente y llegar a algún acuerdo, lo cual implicaría una modificación, un anexo, como quieran llamarlo, de dicho contrato de servicio, pero siempre beneficiando a ambas partes. No podemos hacer las cosas por hacerlas sin un contrato, sin un respaldo jurídico, pero tampoco podemos en este mundo evolutivo donde estamos limitarnos a hacer solo lo que estaba en el contrato cuando surjan cualquier tipo de cambios o modificaciones que vayan a afectar el sistema y que impliquen que realmente debemos nosotros hacer un cambio a dicho documento, a dicho contrato. Por último, en cuanto a esto, tenemos que valorar más la respuesta ante el cambio que el seguir un plan. Nuevamente es algo parecido.
a pesar de que debemos contar con una planificación predeterminada, predefinida, con un presupuesto, con un conjunto de valores ya de tipo organizativo establecidos al principio del proyecto, si hay un cambio no podemos nosotros rechazar el resolver el problema simplemente por cumplir el plan. Es decir, que todo plan que hagamos en una metodología ágil también debe ser sumamente flexible. Vean que todo lo anterior significa, en pocas palabras, que aunque debemos valorar los elementos que están en la parte inferior, los que están en los cuadros azules, los de arriba son mucho más importantes para las metodologías ágiles. No podemos omitir completamente los elementos tradicionales que están abajo, pero tampoco debemos darle prioridad a ellos sobre los elementos ágiles. Debemos buscar la manera de que nuestro sistema sea lo más ágil posible. Ahora bien, a continuación tenemos de manera, digamos que parafraseada, los principios del manifiesto ágil. Vamos a ir pidiéndole a ciertos voluntarios que vayan leyendo por allí. El señor Castillo Romero tendrá audio. Lea al señor Castro, ya lo vi que quería hablar. No hay problema. Buenas noches, profesor. Ajá. Principio del manifiesto ágil. 1. Satisfacción del cliente. Es la base de todo. Se alcanza a través de la entrega de productos de valor que cubran una necesidad. 2. Bienvenidos los nuevos requisitos. Cambiar sobre la marcha no es dar un paso atrás. Cualquier sugerencia o solución es bienvenida si se trata de mejorar el producto. 3. Entregas por semanas. La división del trabajo en fases productivas es la base de la metodología. En lo posible, ejecutar una cada semana. Muy bien. ¿Quedan claros esos tres principios que acaba de leer el señor Cárdenas? Castro, profesor, Castro, Raúl perdón, Castro. Castro. Disculpe, es que lo llevé por la C. ¿Quedan claros Castro esos de tres Cuba. conceptos? ¿Se entendieron bien la explicación que está allí en su pantalla? ¿Hay que explicar alguno de ellos? ¿Alguno de estos conceptos requiere que lo explique en más detalle o les basta con lo que está en pantalla? Pero lo voy a explicar corto porque no responden nada. Y cuando no responden puede ser que no entendieron. En primer lugar, hay que darle prioridad al cliente, a la satisfacción del cliente por encima de lo que es el cumplimiento de normas y estándares tradicionales. Eso es lo que dice el primer principio. El segundo principio nos habla de que debemos adaptarnos a los cambios. Debemos, sabemos que vivimos en una sociedad evolutiva, en un entorno evolutivo, y por lo tanto nuestro sistema debe tener la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. No podemos quedarnos con planes fijos, estáticos que se establecieron desde el principio y trabajar simplemente con ellos. En tercer lugar, deberíamos hacer entregas periódicas de nuestros avances. Aquí recomiendan preferiblemente de tipo semanal y por lo tanto planificar a ese respecto para que así el cliente pueda ir viendo cómo se encuentra el estado de su producto y con esto dar su opinión para permitirnos hacer las mejoras correspondientes a tiempo. Esa pregunta está más adelante, pero la respuesta en pocas palabras sería depende del proyecto. Cada proyecto tiene una metodología diferente que se puede aplicar. No siempre va a ser conveniente aplicar programación extrema, metodología cristal, RUC o alguna que te acostumbres.
sino que primero debes analizar bien las características del problema, de la situación, y luego en base a ello se decide. Vamos entonces con lo que sería la siguiente parte. ¿Hay algún voluntario? Si no, nombro yo a... Presente, profe. Muy Presente, bien. profesor. Ya, bueno, Vera para la siguiente pantalla, Guamani levantó el micrófono primero. Entonces le ganaron manos, señor Vera. Vamos con el señor Guamani primero, pues. Es posible medir el progreso. La evolución de los procesos no es un elemento subjetivo. Se puede medir con indicadores concretos. Desarrollo sostenible. La forma de ejecutar los proyectos debe garantizar en sí mismas continuidad. No es una cuestión de hacer por hacer. Trabajo cercano. Los líderes de los proyectos deben ejercer su labor en el mismo terreno donde tienen lugar las tareas y no desde los despachos. Muy bien, gracias. Entonces, en cuanto a esta, no voy a preguntar si entendieron porque están como mudos hoy, muchachos. Así que de una vez voy a hacerles el resumen de estas tres ideas. Vean, porque recuerden que nuestro tiempo es corto, ya solamente quedan unos 25 minutos para terminar y nos faltan 11 diapositivas todavía. Bueno, en primer lugar, ese avance que vayamos haciendo del proyecto debería ser medible de alguna manera. Para ello establecemos alguna clase de métricas e indicadores que nos permitan cuantificar dichos valores. Puede ser, por ejemplo, algo de tipo porcentual, algo de tipo... Es lo mismo. Porque no está cargando bien ya. Algo de tipo porcentual de progreso, algo tipo en base a un promedio, en base a cualquier clase de indicador que consideremos adecuado. En segundo lugar, o en segundo no, pero en quinto lugar, deben buscar lo que es el desarrollo sostenible. La idea es que esos proyectos presenten continuidad. No es hacer las cosas por hacerlas, es hacerlas bien pensando en el futuro. El número 6, trabajo cercano. Recuerden que un proyecto de software es algo bastante volátil, bastante evolutivo, bastante cambiante, por lo cual no es conveniente que el líder de proyecto se encierre en su oficina simplemente a hacer trabajo administrativo o hacer la cara del negocio, mientras que el desarrollador o el equipo de desarrollo se encuentran trabajando en otro lugar, sino que debe ser una responsabilidad compartida. Recuerden que por lo general el líder de proyecto es quien está en contacto directo con el cliente y por lo tanto quien tiene más a la mano la información referida a sus necesidades y requerimientos reales. El señor Vera ahora que quería hablar, leer. Gracias, profesor. Lea, por favor. Conversación cara a cara. El gestor responsable debe comunicar de forma eficaz sus mensajes. Mejor si se hace de forma presencial. Se recomiendan reuniones periódicas, tanto con el cliente como con sus colaboradores. 8. Motivación y confianza. Los procesos solo tendrán éxito si quienes los llevan a cabo son personas motivadas y que interactúan en clima de confianza y solidaridad. Muy bien, gracias. En pocas palabras aquí, debemos mantener una buena comunicación, tanto con el cliente como con los demás miembros del equipo de desarrollo, para así tratar de garantizar con esto que los problemas que se puedan presentar sean minimizados. Recuerden que si por ejemplo el equipo de desarrollo
no entiende bien las expectativas del cliente, no va a ser capaz de plasmarla adecuadamente en el sistema. Y esto nos podría llevar a una serie de inconvenientes a futuro. Por otra parte, habla de motivación y confianza. Recuerden que los procesos son realizados por personas. Si estas personas no están bien motivadas con respecto a lo que hacen, el proceso generalmente no va a tener éxito. Así que debemos tratar de fomentar climas de confianza, de solidaridad, de respeto dentro de lo que es nuestro trabajo de desarrollo de software. Otro voluntario. Lara. Aquí, profe. Ajá, usted es el voluntario. Sí, profesor. Lea, pues lea, señor Vilca. El señor Lara no contestó. Principios del manifiesto ágil. Excelencia técnica y buen diseño. Las formas nunca deben perderse, así como tampoco la calidad del trabajo. Todo es un conjunto. Simplicidad. Las tareas han de ser lo más sencillas posible. Si alguna no puede ser ejecutada en esos términos, puede ser dividida en interacciones hasta que se reduzca su nivel de complejidad. Muy bien, gracias. Entonces, lo primero nos dice que debemos hacer las cosas bien. Repito, no es que vamos a abandonar completamente lo que serían las sugerencias, las estrategias tradicionales, sino que las vamos a modificar, a amoldar, a adecuarlas en base a esas buenas prácticas y a esas características que imperan en nuestro sistema. La simplicidad nos dice que debemos procurar no crear soluciones complejas, sino debemos procurar optimizar todo el sistema. De allí que debemos entonces procurar, si es necesario, dividir un problema en otros subprocesos para poder lograr este principio, lo hagamos. Bueno, aquí se me olvidó cambiar la numeración, pero este es 11 y 12. Se descuadró la numeración sola. 11 y 12. Vamos a ver, por allí tenemos de voluntario que acaba de ofrecerse al señor Apaza Germán. Por favor, lea lo que está en pantalla. Hola, ¿me escucha? Ajá, buenas. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, acabo de incorporarme. Bueno, autogestión de los equipos. Si bien debe existir una figura que monetice los equipos de trabajo, estos deben ser capaces de organizarse por sí mismos. El exceso de jerarquías crea dependencia entre los colaboradores. Muy bien. Adaptación, circunstancias cambiantes. Los proyectos no suelen terminar de la misma forma que empezaron. Es indispensable que quienes los ejecutan puedan adaptarse a las distintas circunstancias que pueden surgir. Muy bien, entonces aquí podemos ver en primer lugar que el equipo de trabajo o los componentes en los que establezcamos para nuestros trabajos de desarrollo deben tener la libertad para tomar sus propias decisiones. Recuerden que las metodologías ágiles son sumamente adaptables, son sumamente cambiantes, se van adecuando a las situaciones. Y si no le brindamos dicha libertad a los desarrolladores, a los miembros del equipo, va a ser imposible que ellos puedan reaccionar en el momento oportuno. Imagínense que se presente un cambio, una situación que haya que resolver de urgencia, pero que ellos tengan que esperar
hasta que esa mejora, vamos a decirlo de alguna manera, pase por una serie de canales burocráticos. Es muy probable que en el momento que llegue la solución a ser aprobada, a ser aceptada para que ellos la trabajen, ya no tenga validez. En último lugar, en cuanto a estos principios, debemos reconocer que en el mundo donde vivimos las cosas suelen cambiar y muchas veces de manera rápida e impredecible. Por lo tanto, si ustedes pueden ver, la situación de ustedes hoy puede ser sumamente diferente a la que tengan mañana. Hoy pueden tener un trabajo o una novia y mañana pueden no tener ninguna de las dos cosas. Hoy pueden tener un vehículo y mañana pueden chocarlo y ya quedarse sin vehículo. Hoy puede que no tengan nada y mañana de repente se pegaron la lotería y se vuelven millonarios. Los cambios están latentes en todos lados y nosotros debemos aceptar que esto es así, más aún cuando estamos en desarrollo de software, procurando adaptarnos o adaptar el sistema a las circunstancias imperantes en ese momento. Por otra parte, las diferentes implementaciones de las metodologías ágiles, tales como Scrum, Kanban, programación extrema, desarrollo adaptativo de software y cualquier otra, recogen y utilizan cada uno de estos principios como parte de su propia manera de entender el desarrollo de software, aunque existen diferencias en cuanto a las técnicas y procedimientos utilizados para llevarlo a cabo. ¿Qué significa esto? Que las metodologías ágiles van a utilizar estos 12 principios ágiles, pero su implementación va a depender específicamente de la metodología a la cual estemos haciendo referencia. Esto nos lleva a tres implicaciones fundamentales. La primera es a nivel de organización. En este caso, los responsables del negocio tienen que trabajar codo a codo con los desarrolladores, mejorando de esta manera la comunicación y la adecuación del sistema a sus necesidades. Además de esto, hay que dotar a los equipos de un alto grado de autonomía, siendo capaces de autogestionarse, para así poder extraer lo mejor del potencial de cada uno de ellos. Entonces vean que aunque parecieran contradictorios, hay que adaptarnos a lo que necesita el cliente, pero al mismo tiempo hay que darle libertad al desarrollador. Eso es cuestiones de forma y fondo. Es decir, cuando decimos que nos debemos adaptar a las necesidades del cliente, satisfacer esas necesidades, estamos hablando de una situación de fondo. Si nos pidieron que el sistema permita, por ejemplo, llevar el control de los alumnos morosos mostrando una advertencia, eso deberíamos cumplirlo. Pero lo que sí puede variar es la forma en la que lo logramos. No necesariamente tiene que ser tal como se esperaba en un principio, pero hay que cumplir. En eso entraría la parte de la libertad para el desarrollador. Luego tenemos implicaciones a nivel de procedimientos. En este caso, se establece el uso de un proceso de mejora continua, el cual tiene lugar a través de la realización de reuniones periódicas del equipo de desarrollo. Recuerden que en este caso habíamos dicho ya que el cliente va a formar parte integral, parte activa del equipo de desarrollo. Por lo tanto, no hay contradicción con lo anterior.
en las que se identifican aquellos aspectos susceptibles a ser mejorados. Es decir, podríamos llamarlo reuniones de retrospectiva, de retroalimentación. Por otra parte, a nivel de lo que es gestión de los proyectos, este tipo de metodologías va a aumentar la predictibilidad del equipo de desarrollo al promover métodos sostenibles a lo largo del tiempo, disminuyendo con esto el margen de desviación con respecto a la planificación y al presupuesto. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Dado todo lo anterior, podemos considerar dos grandes diferencias desde el punto de vista del cliente o usuario del negocio con respecto a cómo se vienen tratando actualmente los desarrollos de software con las metodologías tradicionales. En primer lugar, ellos van a poder ver que hay una mayor flexibilidad ante el cambio, lo cual permite la obtención muchas veces de manera rápida de ventajas competitivas para el negocio. En segundo lugar, se basa en una entrega continua de valor, ya no solamente al final un software terminado, sino que también podemos y debemos ir haciendo entregas parciales en la forma de prototipos funcionales. Estas dos características están íntimamente relacionadas entre sí, ya que al realizar las entregas continuas de software funcionando, permitimos al usuario aprender sobre lo que hemos logrado hasta el momento. Es decir, favorecemos un proceso de aprendizaje continuo, pudiendo entonces detectar nuevas necesidades o plantear modificaciones que sean pertinentes sobre lo que se detecte en el sistema hasta ese momento, de tal manera que el resultado final termine adaptándose lo más posible a lo que son las necesidades reales del cliente. Todo esto va a permitirnos tener una medida más acertada sobre el grado de avance real del proyecto, ya que se puede ver cada cierto tiempo, un tiempo bastante corto relativamente, si algo funciona correctamente. Incluso se puede decidir si se quiere ponerlo en producción de una vez y dárselo al usuario para que comiencen a trabajar con esa porción del sistema, sin necesidad de esperar a que toda la aplicación haya sido finalizada completamente. Esto va a representar un importante beneficio directo para la empresa, ya que mejora el retorno de la inversión al no tener que esperar a que todo esté terminado para comenzar a obtener sus resultados y beneficios. Bueno, muchachos, hasta aquí llegaría lo que es el contenido del día. Quiero que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaratoria que necesiten al respecto, me lo digan en este momento. Profesor, una consultita. Dígame. Buenas noches. Profesor, en uno de estos días no ingresé a clases y respecto a la tarea, Mira, la tarea de usted, usted dice el TP, el trabajo práctico. sí, sí. Bueno, déjame, vamos a parar aquí la grabación.